hermanos, tengo una credibilidad tan certera en que Dios siempre está con nosotros. La palabra creer no le damos un sentido justo. A veces utilizamos esta palabra, creo que ha ocurrido tal cosa, y usamos esta palabra, el creo, como una posibilidad, como algo que hubiera podido ser o no ser. Pero no. Creer es tener convicción. Creer es no dudar. Creer, gloria al Señor, es actuar en consecuencia a lo que tú conoces. Si yo preguntara qué es la fe en esta tarde, seguro que la inmensa mayoría me responderían lo que dice la palabra del Señor. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el apóstol Pablo lo define muy bien. Pero la fe, hermanos, si lo trataríamos de explicar a nuestro tiempo, a nuestro vocabulario, la fe no es simplemente un conocimiento. La fe, gloria al Señor, tiene una aptitud interna. Y esta actitud interna se tiene que evidenciar y manifestar por medio de las obras. ¿Qué es la fe? La fe tiene tres elementos: conocimiento, asentimiento y confianza. Jamás Dios respaldará un conocimiento que no esté basado en su palabra. Porque dice la palabra del Señor que la fe viene por Él y el oír la palabra de Dios. Dios solamente, hermanos, va a respaldar y se va a ceñir a lo que Él ha dicho. Jamás Dios se va a ceñir a lo que Él no ha dicho. La fe no son ilusiones. La fe no es imaginarte algo y encima, además de esto, que queramos obligarle a Dios a que lo cumpla. Dios solamente va a cumplir lo que Él dice. Y cuando nosotros recibimos el conocimiento de su palabra, lo asentimos en nuestro corazón, lo abrazamos, confiamos en Él, lo creemos. Transforma nuestro interior. ¿Y cómo se evidencia? Con la confianza. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Y dice Santiago, demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Es imposible demostrar una fe si no hay obras. Por lo tanto, la palabra del Señor nos ha dicho, el mismo Cristo, Dios en boca de hombre, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y el que lo ha creído, el que lo ha abrazado en su corazón, aquel que de veras tiene certeza, firme, no vacilante, en que lo que dice Dios es inalterable, vive en consecuencia. Porque hay quien vive como si Dios nunca estuviera con él. Y tiene este conocimiento. Ha escuchado la palabra. Ha escuchado esta promesa inquebrantable, escrita y predicada. Pero su conducta demuestra que no lo cree. Y hoy vamos a hablar de esto. Dice la palabra del Señor, nos ponemos de pie, gloria al Señor. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Que bendita sea la palabra del Señor. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Dice la palabra, Juan el apóstol, haciendo registro de los acontecimientos y del relato que él mismo experimentó en sus carnes, aquel mismo día. ¿Qué día? El día de la resurrección. El primer día de la semana. ¿Cuál era la situación y el ambiente que estaban experimentando los apóstoles? El ambiente y la situación que los apóstoles del Cordero estaban experimentando era que estaban en un lugar con las puertas cerradas, y el motivo de esta situación, de este ambiente, era el miedo. Miedo a los judíos porque querían matarlos. Claro, si al líder de este movimiento religioso lo han crucificado, lo han maltratado, lo han golpeado, ¿qué no harían con sus discípulos? Si el Sanedrín con tiempo anterior, en muchas ocasiones, no se atrevían a apresar a Jesús, no por otra cosa, sino por la influencia que ejercía sobre el pueblo, como un líder, un maestro religioso, porque arrastraba las masas y las multitudes. El pueblo de Israel lo tenía como profeta del Señor, aquel que multiplicaba los panes, que resucitaba a los muertos, que sanaba a los leprosos. Cuando el Sanedrín tenía la oportunidad de apresarlo, generalmente evitaban el momento porque tenían miedo a la expresión, a la respuesta del pueblo. Digo yo, iglesia, si al fin y al cabo, después de todo, el Sanedrín tomó como prisionero y como víctima, como una persona a la que ejecutara el Señor, al líder de este movimiento, qué suerte no correrían después sus discípulos. Este era el motivo. Los discípulos con las puertas cerradas. Un ambiente de miedo. Un ambiente cargado. Un ambiente donde dudo que ninguna conversación positiva ocupara lugar en los labios de cada uno de ellos. Porque cuando hay un ambiente dramático, un ambiente melancólico, un ambiente que está envuelto, hermanos, en sentimientos negativos, no da lugar a conversaciones positivas. Seguramente, hermanos, estuvieran conversando de la escena de la cruz, o quizás hablarían de aquellos momentos que vivieron con el Señor. No tratando, hermanos, de provocar esperanza, sino tratando de provocar melancolía. Encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Saben cuál es el sentido psicológico de cerrar las puertas? Quiero decirte algo en esta tarde. Toda expresión psicológica, psíquica, interna, siempre se evidencia en lo externo. Humanamente, físicamente, cuando cerramos las puertas, lo hacemos para protección. Cuando cerramos, hermanos, persianas, puertas que son opacas, que no tienen cristales transparentes, o echamos las ventanas o las cortinas, lo hacemos, hermanos, para restringir acceso. Y también para restringir una posible visión. Cerraban las puertas. Las puertas de aquel entonces no son como las de ahora. No había puertas de cristal. No había puertas que podrían dar un acceso visual a lo que ocurría dentro. Eran puertas de madera y ventanas de madera. No se podía ver si cerraban las ventanas. Y no podía entrar la luz del sol dentro de la casa. Lo que ellos trataban de hacer, hermanos, era restringir el acceso de las amenazas de fuera.
podían restringir el acceso a la casa y la posibilidad de que les vieran dentro de la casa. Pero no se daban de cuenta que había algo imposible en ellos, que ellos no podían evitar el acceso, no porque trataran o tuvieran que traspasar unas ventanas o unas puertas, sino porque ese estado les acompañaba a ellos. ¿Qué estado era? ¿Qué estado era el que no les hacía falta traspasar puertas ni ventanas? El estado que les acompañaba y que ellos mismos estaban experimentando, el estado del miedo. Porque hay cosas, hermanos, que siempre las llevamos con nosotros. Y allá donde vayamos, siempre irá con nosotros. ¿Sabes cuál es el acompañante del que no nos podemos desplegar? Que no podemos, hermanos, echarlo de nosotros. Es nuestra propia carne. La carne que nos hace, hermanos, experimentar situaciones y que nos da mala vuelta en muchas ocasiones. Podían evitar que los judíos les podrían ver y poder identificar cuál era el lugar de reunión de los discípulos del Señor. Podían evitar el acceso a la casa para que los tomaran prisioneros o quizás maltratarlos, hermanos. Pero ellos no podían evitar, se les escapaba del control, el que el miedo les acompañara y el que el miedo, hermanos, fuera el protagonista de aquella reunión. Te pregunto en esta tarde, de parte de Dios, ¿por qué te encierras en tu miedo? No importa cuánto corras, no importa cuánto huyas, no importa cuánto trates de distraer tu mente. Cuando estás a solas, te quedas con tu miedo. No importa en qué lugar vivas, ni cuánta distracción tengas en tu contorno, ni cuántas personas te rodeen. Hay momentos en que no podemos arrancar de nosotros los temores. Y hemos hecho como los apóstoles. Permitidme, hermanos, el contexto literal era que tenían miedo por su vida física. Pero permitidme aplicarlo, hermanos, con una verdad espiritual. Y es que a veces, como los apóstoles, también nos encerramos en nuestro propio mundo. También como los apóstoles, hermanos, cerramos puertas y ventanas, limitando el acceso a nuestro interior a los que nos rodean. También como los apóstoles, permitimos que nuestra conversación, nuestros labios, hermanos, estén llenos de conversaciones negativas y melancólicas. Y pareciera ser que no podemos, hermanos, cambiar de ambiente. Pareciera ser que no podemos cambiar de situación. Pero permitidme en esta tarde anunciaros algo que nos concierne y que nos es beneficioso para nuestras vidas. Ellos cerraron las puertas. Los judíos de fuera no podían verles. Físicamente estaban seguros, no psicológicamente, porque estaban sufriendo. ¿Saben qué quiere decir preocupación? Preocupación quiere decir una ocupación mental de lo que puede ocurrir, pero aún no ha ocurrido. Pre quiere decir anticipado, ocupación. Ocupación mental anticipada, aún no ha ocurrido nada. Pero tu mente está siendo bombardeada, está siendo inundada de lo que puede llegar a ocurrir, pero que aún no ha ocurrido. Aleluya. ¿Sabes cuál es la enfermedad del siglo XXI? Sí la saben. Es la ansiedad. A mí me ha tocado tratar con algún joven con ansiedad, cuadros de ansiedad crónicos. Y me ha tocado, hermanos, en altas horas de la noche y a lo largo del día, muchas horas distintas, que me ha tenido que llamar y he tenido que salir corriendo donde está él. Él me ha llamado diciendo que se moría. Y de veras que para él era una realidad, Kiko, hermano, él se moría. De veras que se moría. Pero lo que he tardado en llegar a él, se ha ido calmando. Otras ocasiones ha subido corriendo al hospital.
Me muero, siento que me muero. Y se apodera de él, hermanos, el terror de la muerte. Pero le han dado su pastillita de la tensión, lo han regularizado, se ha calmado y ha vuelto en sí. La ansiedad es la enfermedad psicológica del siglo XXI. Dicen los expertos, hermanos, que más del 90% de nuestros miedos nunca llegan a ocurrir. Vivimos preocupados en exceso. Porque una cosa es la previsión y otra cosa es la preocupación. La previsión quiere decir, hermanos, preparar con anticipación provisión para lo que pueda llegar a ocurrir. Eso quiere decir provisión o previsión. Pero la preocupación es permitir, hermanos, que los miedos que están sugestionados en tu mente se apoderen de tu mente de tal manera que ocupan un lugar prominente, un lugar tan relevante en tu tiempo, en tu día a día y en tu vida, que hasta sufres cambios físicos. ¿Sabes que el miedo es un sentimiento, hermanos, que Dios ha permitido o ha establecido en el ser humano con un sentimiento de supervivencia? Porque cuando uno siente miedo a algo, ¿saben lo que ocurre? ¿Saben cuál es el cambio físico que ocurre? No simplemente es un estado mental. Es un estado mental que provoca un cambio físico. El cortisol se apodera del organismo, del cuerpo. Contamina el cuerpo. Los latidos del corazón comienzan a palpitar con mayor velocidad. ¿Saben? La sangre sufre una mayor presión arterial. Ocurren muchos cambios en nuestro cuerpo, pero es, hermanos, para preparar el cuerpo, llegado el momento de que ocurra algo grave, poder reaccionar, hermanos, de forma urgente. Pero es que, ¿saben qué pasa? Que el problema es que hemos convertido del miedo de un estado emocional de supervivencia a un estado, hermanos, que nos lleva a la depresión y a la ansiedad. Y hemos permitido, gloria al Señor, que ocupe tal lugar que se ha convertido parte de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestra propia casa. Cerradas las puertas, limitando el acceso, tratando de evitar las amenazas, pero la mayor amenaza la tenían en su interior. Y en aquel mismo día, el día que resucitó el Señor, oh Dios, el primer día de la semana. Para algunos, para ellos, el primer día de la semana no era el inicio de un nuevo tiempo. Con perspectivas positivas. Para ellos no era eso el día de la semana, el domingo, el primer día para los judíos. Para ellos, hermanos, era el comienzo de un tiempo de separación. Un tiempo, hermanos, un comienzo del tiempo de incertidumbre, donde tenían que vivir, hermanos, separados del Señor Jesús. No sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer, estaban desorientados, estaban perdidos, la incertidumbre se apoderó de ellos. Eso, para los que acudieron al sepulcro como Juan y Pedro y vieron simplemente que estaba vacío, pero no entendieron que Jesús había resucitado. Porque, ¿se acuerdan? El último mensaje dije que para cada uno de nosotros una misma experiencia tiene distintas realidades. Cuando Pedro y Juan van al sepulcro, ven el sepulcro vacío y ellos no entienden que Jesús ha resucitado. Pero María, que se quedó allí llorando, porque llorar también es bueno, llorando, se le apareció el Señor Jesús resucitado y le dio un mensaje: diles que he resucitado. Les ha dado el mensaje, pero parece que no se lo han creído, porque si se lo hubieran creído, ellos no tendrían el ambiente que tenían en aquel lugar. Pero escuchadme bien. Aunque las puertas cerradas servían, hermanos, como acceso restringido a las amenazas de los judíos, y servía para impedir la visión de lo que ocurría en el interior de la casa,
Algo aconteció ese mismo momento. Y es, hermanos queridos, que aunque los apóstoles pudieron evitar que los judíos adentraran en la casa y que pudieran identificar la ubicación de ellos, hubo alguien que apareció en medio de ellos. Este no necesitaba que le abrieran el acceso a la casa. Este no necesitaba, hermanos, ventanas de cristal para poder ver lo que ocurría. Este simplemente apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque en nuestro mundo interior podemos evitar el acceso a nuestros familiares inclusive. Y podemos limitarlos. Y podemos, hermanos, alejarnos del núcleo familiar. Y hacer creer a todos que todo va bien. Pero hay alguien que no necesita, gloria al Señor, que le abran puertas físicas. Hay alguien que no necesita, gloria al Señor, que le muestren en imágenes o le den facilidades a que pueda ver el interior de lo que está ocurriendo. Aquel que tiene ojos como llamas de fuego que discienden el corazón y los pensamientos de lo más profundo del corazón. Él te observa y sabe lo que estás viviendo en tu interior. Aquel que no necesita, hermanos, accionar el pomo de una puerta para abrir y entrar en un lugar. Oh Dios, en cuerpo glorificado el Señor Jesús traspasó aquellas paredes. La puerta seguía cerrada, pero Él apareció en medio. Nadie le abrió, no le hizo falta llamar a la puerta, Él apareció en medio. Sin darse cuenta, yo me imagino a los apóstoles conversando entre ellos. Hermano Enrique conversando. Mira, el Señor estaba en la cruz. Muchos de nosotros nos fuimos corriendo, despavoridos, huyendo de las amenazas del Sanedrín. Vino la guardia del templo, todos salimos corriendo y seguramente estarían lamentándose de su mediocridad y de su falta de valentía para defender al Señor o seguirle hasta la cruz. Y ahora pareciera ser que cualquiera de uno de ellos, porque es una experiencia real, la Biblia no detalla cómo ocurrió, pero ocurrió. Seguramente alguno de ellos miraría al medio. Hermano Johnny miraba al medio y no daba crédito. Y el que estaría hablando con él le miraba como diciendo: ¿qué estaba mirando? Y ha desviado su mirada y ha visto al Señor. Y todos han guardado silencio, un silencio absoluto, expectantes. ¿Quién ha abierto la puerta? Nadie ha abierto la puerta, pero Jesús está ahí, en medio. Quizás se acordarían de la promesa que hizo Jesús a los apóstoles cuando les dijo: he aquí, que cuando uno o dos de vosotros se reúna, yo estoy en el medio. Él apareció en medio. Iglesia del Señor, Él aparece en medio. Te he dicho antes que Él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Él está en medio de su iglesia, en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia. Pregunto, si está Él en el medio, ¿qué nos puede faltar? ¿Y qué impacto no tuvo la presencia del Señor? Y yo no sé cómo sería la voz audible de Jesús, pero creo que tenía que ser algo fuera de lo normal. Porque bastó un decir: paz a vosotros, para cambiar radicalmente el ambiente de ellos. Los hombres, los pastores, los siervos, nos secamos muchas veces. Discúlpeme la expresión, nos rebanamos los sesos tratando de aconsejar, de traer palabras de alivio, de paz, de seguridad a los corazones de los creyentes que están atravesando por miedos y temores. Y a veces, en la inmensa mayoría, no conseguimos el efecto que buscamos. Pero no sé qué tiene el Espíritu de Cristo. Hermana, que te has encerrado en tu cuarto, o te has puesto una alabancica, te has sentado, has dejado de hacer tus cosas, o simplemente has seguido realizando las tareas de la casa y has dicho: Señor Jesús,
y ha invadido el ambiente una presencia y ha traído quietud a tu espíritu, a tu alma. Gloria al Señor. Saben que todos sufrimos miedos distintos. Hay quien tiene miedo a la noche. Hace poco, haciendo un llamado, me dice una hermana: no duermo en las noches. Llevo tiempo despertándome y no puedo dormir. Tengo miedos. ¿Sabes? Hay un salmo que se me quedó grabado en la mente de hace unos años. El Salmo capítulo 3, verso 5. Y no lo escribió cualquiera. Lo escribió el rey David, sabiendo y entendiendo lo que decía él. Él dijo: yo me acosté y me dormí y desperté porque tú me sustentabas. ¿Qué dices, David? Sí. Te acuestas, te duermes y te despiertas. Son los 3 pasos hasta el día siguiente. ¿Qué tiene que ver las cosas? ¿Qué tiene que ver que Dios te sustente? Sí, Mario, sí. Yo he sido testigo. David nos podría hablar hoy y decirnos: yo he sido testigo, como guerrero y como rey. Y también como un simple ciudadano, huyendo de la mano de mi suegro y el rey Saúl. He sido testigo y he visto que Saúl, teniendo la protección y la guardia real, se ha quedado dormido. Viene a por mí, me quiere arrebatar la vida, porque Dios me ha entregado el trono y se lo ha arrebatado a él. Y se ha quedado dormido. Y estando la guardia real expectantes, he tenido la capacidad suficiente para burlarlos, acercarme a Saúl y arrebatarle un trozo de su túnica. Al día siguiente me he presentado delante de él y le he dicho: mira, Saúl, tu vida ha estado en mis manos y no he querido arrebatártela. Sí, Mario, yo puedo ser testigo, declaro y afirmo que no importa quién te pueda proteger en esta vida, no importa cuánta capacidad intelectual, no importa cuántos recursos, no importa cuánta fortaleza, cuánta destreza tengas, porque siempre habrá un momento en el día que serás totalmente vulnerable. Siempre. Si una casa se prende fuego, siempre te despiertas tarde. Porque por mucho que amemos a nuestra familia y en lo que nos rodea, siempre estaremos carentes de recursos para protegernos todo cuanto ellos necesitan. Porque nuestros recursos y capacidades están limitados. No llegamos, no alcanzamos. Quisiéramos hacer más, pero no podemos. Se nos escapa el control de las situaciones. Y aunque vivamos cerca de nuestros familiares, nunca tendremos, hermanos, gloria al Señor, la cercanía suficiente, ni recursos, ni fuerza, ni intelecto, ni influencias para poder salvarlos de todas las situaciones. Pero entendía el rey David que en el momento más vulnerable de su día, de su vida, cuando él dormía, que no podía protegerle nadie, que sabía que aunque la guardia real estuviera fuera de su habitación, de los aposentos reales protegiendo al rey, siempre hay amenazas, hermanos, que sobrepasan a los recursos de los hombres. Siempre hay amenazas que se escapan a nuestro control y a nuestro dominio y nos vencen, nos pueden. Pero hay alguien, hermanos, que no está limitado. Hay alguien que no duerme. Hay alguien, hermanos queridos, que siempre, por muy grande que sea la amenaza, estará por encima de todas ellas para protegernos, para librarnos y bendecirnos en el nombre del Señor. Por eso él atribuía a Dios su acostar, su dormir y su levantar. Cuando él se despertaba por la mañana decía: hoy tú me has protegido. No ha sido la guardia real, no ha sido mi destreza como guerrero, ni como rey, ni mis capacidades, no. Ha sido tú que me has protegido. Aleluya. No sé qué miedo tienes, hermana. No sé qué temores tienes, hermano, pero sí te puedo decir algo. Hay alguien que tiene capacidad superior, suficiente, para poder vencerlas, para cuidarte, para sustentarte y darte victoria en el nombre del Señor Jesús. Si le creemos a Él, no podemos vivir atemorizados. Porque cuando tememos,
y obviamos la provisión y el favor de Dios en nuestras vidas, no simplemente, hermanos, atamos de manos a Dios, sino que además de esto le ofendemos. ¿Qué dices, pastor? Hermanos, dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben por qué dice esto el autor? Porque él entiende que aquel que tiene fe, lo he dicho antes, ha recibido el conocimiento de algo sobre Dios, algo que ha dicho Dios, ha revelado Dios, lo has abrazado en tu corazón y ahora tu conducta, tus obras, tus acciones van en consonancia al conocimiento recibido. Por eso, quien de veras tiene fe en que Dios está contigo, de veras quien tiene fe en que Dios te protege, no vive atemorizado. Por lo tanto, le cree a Dios. Y cuando le creemos a Dios, aunque vivimos en una dimensión distinta a la del Espíritu, los ángeles no necesitan fe, porque para ellos es una verdad absoluta, incuestionable. Ellos están a la orden del día viendo las manifestaciones divinas. Nosotros no. Nosotros tenemos ojos humanos. No podemos visualizar con nuestra visión humana el mundo espiritual. Pero Dios exige y requiere de nosotros que, aunque estamos limitados para visualizar el mundo espiritual, le creamos en lo que Él ha dicho. Y cuando le creemos a Dios, demostramos una mayor confianza de la que los ángeles mismos pueden tener acerca de Él. Pero cuando dudamos del Señor y nuestra vivencia diaria, nuestra conducta, nuestras obras, nuestras palabras es contraria a lo que Dios nos ha prometido y nos ha dicho, le ofendemos a Dios. Iglesia del Renuevo, tenemos que comenzar a creerle firmemente a Dios. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha dicho que donde 2 o 3 se congregan, Él está en el medio. Él ha dicho, gloria a Dios, que Él no se olvida de ti. El temor que invadió a Sion, en el capítulo 49, hermanos, del libro de Isaías, preguntaba a Sion, se preocupaba, invadió el temor. Cuando la palabra del Señor habla de Sion, hermanos, no hace referencia a todo el pueblo de Israel, a todos los hebreos, no. Habla al remanente verdadero, al Israel de Dios, al fiel, al verdadero. Pero aún así, aunque eran verdaderos, invadió un temor en ellos. Porque tengo que decir, hermanos, que los temores, los miedos, los sentimientos negativos no están exentos de los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes estamos expuestos a estos sentimientos humanos. Y preguntó Sion, ¿se ha olvidado el Señor de nosotros? Creían que Dios se había olvidado de ellos. Porque quizás lo que estaban viviendo, hermanos, les provocó en ellos esta pregunta, esta cuestión, esta duda. Pero rápidamente Dios contestó a través de su profeta. Y preguntó, hermanos, respondió con una pregunta. ¿Podrá la madre olvidarse de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? ¿Podrá? Y responde el Señor. Aunque así fuera, creo que para una madre es imposible olvidarse de alguna criatura que haya traído al mundo. Es imposible. Porque ese día queda marcado no solamente en una agenda física, sino, hermanos, en lo más profundo de su intelecto. Los dolores sufridos de aquel día han marcado su agenda, su vida y todo su ser. Es imposible. Es imposible. Podrá ser buena madre, mala madre, pero es imposible que se olvide de lo que ha traído al mundo. Dice el Señor, aunque así fuera, yo de ti no me olvido. Y me pueden decir, pero bueno, una madre tiene una señal física, una experiencia física y psicológica que le imposibilita olvidarse de lo que trajo al mundo, le imposibilita olvidarse de aquel día.
y Dios. Aquí hay una manifestación cristológica. Él dice: he aquí, te tengo esculpida en la palma de mis manos. Seguramente fuera Jesús quien estuviera hablando de su futuro sacrificio. Y sabes, aunque Dios es omnisciente y Él lo sabe todo y tiene todo el conocimiento absoluto, no solamente de lo que ocurrió ni lo que ocurre ni lo que va a ocurrir, sino de realidades paralelas y que podrían haber ocurrido, a Él le ha placido algo que yo me he encontrado en el libro de Apocalipsis, un misterio, que aun Cristo en cuerpo glorificado, porque el cuerpo glorificado para nosotros será un cuerpo de perfección, un cuerpo de gloria, donde seremos, hermanos queridos, copartícipes, gloria al Señor, participantes de la naturaleza divina, nada más y nada menos. Nosotros cuando hablamos de cuerpo glorificado hablamos de un cuerpo fuera de enfermedades, de limitaciones, de debilidades, ¿verdad? Decimos que en el reino de los cielos no habrá gente coja ni ciega. Un cuerpo perfecto y de gloria. Pero ¿y Jesús? Aleluya. Ha resucitado y se ha presentado en medio de ellos. ¿Y sabes la señal que les ha mostrado estando en cuerpo glorificado? Son las heridas en sus manos y la herida en su costado. Tengo que decirte, iglesia, solo concibe mi razón una respuesta a este misterio. Y es que aunque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, y le basta eso para no olvidarse de ti y ser, hermanos, consciente de tu existencia y no ignorante, a Él le ha placido portar la evidencia, la muestra, la manifestación de tu existencia en su cuerpo glorificado. Aleluya. Ha decidido Jesús de Nazaret, el Mesías, el Verbo unigénito del Padre, Dios hecho carne, el Hijo eterno, ha decidido, hermanos, portar en su cuerpo glorificado unas marcas de heridas. A ti no te lo va a permitir, porque para nosotros las cicatrices físicas son debilidades, son, hermanos, limitaciones, enfermedades, muestras de un golpe, de una enfermedad, de una operación. Pero a Él las heridas no son signos de vergüenza, son manifestaciones eternas del amor a su iglesia. Es un grito visual diciendo: jamás me olvidaré del amor que os tengo a vosotros. Por eso, iglesia del renuevo, vive confiado, confiada de que Dios está contigo. Y deja de tener temores en el nombre del Señor. Hasta aquí, gloria a Dios, lo que el Señor me ha dado en esta tarde. Un aplauso para el Señor.